Plantearle a la doctora Martínez, ¿no? ¿Cómo van las brigadas? ¿Cómo se están moviendo? Si es que esta situación está perjudicando también su labor. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como usted lo mencionó, el Ministerio de Salud no ha detenido la vacunación. Sin embargo, tenemos ciertas dificultades para poder trasladar las vacunas. El día de ayer se ha hecho el traslado para Jaén y Cutervo, que eran dos lugares donde todavía no llegaba, así que esperamos en el transcurso del día puedan llegar y también se puedan beneficiar estos pobladores. Tenemos una deuda con Andahuaylas, todavía no podemos remitir sus vacunas bivalentes. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ministerio de Salud para poder también alcanzar. Y después el resto del país tiene vacunas y yo quiero pedirle ahí a los señores que marchan, a los protestantes, que por favor permitan que las brigadas puedan vacunar a la población. La COVID no ha terminado todavía, seguimos teniendo casos, si bien es cierto, menos que lo anterior, pero es importante seguir vacunándonos. A ver, entonces estamos hablando de dos puntos. El primero es, hay regiones que ya tienen sus vacunas, salvo las bivalentes, ¿o también estamos hablando de las bivalentes? Sí, estamos hablando de las vacunas bivalentes. Por suerte, las vacunas del esquema regular ya habían sido distribuidas. El Ministerio de Salud siempre se prevé con una anticipación de casi unos 30 a 45 días anteriores a ello, y entonces hemos distribuido esquema regular. Correcto, entonces ya hay vacunas. Ahora, veíamos el mapa hoy de las vías obstaculizadas y básicamente estamos hablando del centro y el sur del país, ¿no? Más no la costa norte y la selva. En esos casos, digamos, complicaciones. ¿Se han registrado complicaciones? No, por suerte siguen avanzando con el proceso de vacunación. Hoy el país tiene cerca de más de 125.000 personas ya vacunadas con bivalente y son cerca de 37.000 adultos mayores ya vacunados, ¿no? Entonces, por esa zona no tenemos ningún problema. El problema está por el sur y está por el centro. Por el centro, que claro. Ciertamente llegan las vacunas a las regiones, pero ellas tampoco pueden distribuir a los establecimientos de salud que están más alejados, ¿no? Correcto. Imagino que esta situación difícil, doctora Martínez, complica el objetivo del Ministerio de Salud, en cuanto a la bivalente, quiero decir, ¿no? Por supuesto que sí, complica, porque la pandemia no se ha ido, el virus sigue circulando, tenemos todavía casos, si bien es cierto estamos en bajada, ya quizás a término de la quinta ola, pero podríamos esperar una sexta, una séptima. Claro. Recordar que ahorita la gente nos estamos volviendo a juntar, entonces puede nuevamente rebrotar este virus, y ante ese riesgo es mejor estar vacunado. Entonces pido a la población a no bajar la guardia, tenemos que vacunarnos. En cuanto a Puno, probablemente Ica, que son hoy las regiones más afectadas, ¿cómo están las estadísticas ahí? ¿Usted tiene los números en cuanto a, porque hay todavía personas que no han recibido su cuarta dosis, incluso personas vulnerables? Por supuesto que sí. Mire, Ica y Puno, Ica tiene una buena cobertura de vacunación, siempre lo ha tenido, es una de las regiones que ha liderado en las coberturas de vacunación, pero no podría decir lo mismo por Puno, y nos preocupa enormemente porque Puno ha estado siempre por debajo del 50, del 60%, entonces eso es una preocupación porque podría ahí en Puno afectarse. Y sobre todo quiero hacer un llamado, que la COVID afecta mucho más a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen comorbilidades, a los pacientes que reciben tratamientos por cáncer, a los diabéticos, a los obesos, a ellos fundamentalmente, ¿no? Y tenemos que no bajar la guardia. También hay vacunas para niños, porque los niños se convierten en grandes contagiadoras, pero son asintomáticos. Claro. Entonces no podemos dejar de vacunar a nuestros chicos. Son los portadores, ¿no? Ahora ya se está vacunando incluso a los bebés desde 6 meses. 6 meses, así es. Efectivamente, desde los 6 meses, los niños de 6 meses a 4 años reciben 2 dosis y las pueden recibir de manera simultánea con las otras vacunas, quiere decir con sarampión, con polio, con difteria. No hay ninguna contraindicación para que los chicos se dejen de vacunar. Y los niños de 5 a 11 años que hoy están con los papás porque están de vacaciones, les pedimos a los padres de familia que ellos deben recibir 3 dosis. Y ahí tenemos cerca de 1 millón de niños que no han completado la vacunación de la tercera dosis. Van a iniciar las clases escolares
y necesitamos que los chicos vayan protegidos. Correcto. Claro, claro que sí. En el esquema que se ha trazado para la bivalente, ¿cuál es, digamos, es la meta y a qué plazo y luego qué viene? Es decir, ¿va a seguir descendiendo en cuanto a los grupos etarios? Así es. La meta para nuestros adultos mayores son de cerca de 4 millones, así que por eso hemos empezado intensamente a vacunar a ellos. Y también tenemos la meta para nuestro personal de salud, que son cerca de 500.000. ¿De aquí a cuándo, más o menos? Vamos a ir con los comórbidos, ¿no? Vamos a ir con las personas que tienen factores de riesgo. Correcto. ¿De aquí a cuándo, más o menos, el objetivo de 4 millones, digamos? Hemos trazado una meta que esto podríamos hacerlo hasta julio de este año, ¿no? Para poder avanzar rápidamente, pero lo importante es ahorita, en estos momentos, vacunar a nuestros adultos mayores. Correcto. Ahora, si se ha tomado la decisión de los adultos mayores por tratarse de más personas más vulnerables, obviamente el personal de salud, las personas con comorbilidades, hay un riesgo también seguramente a los otros adultos, ¿no? Y no podría pasar más tiempo. A lo que me refiero, quiero llegar al punto de la preocupación que debemos tener todos, que si esto se retrasa, se va a juntar con el otro grupo. Así es. Claro que sí, por eso es que tenemos planificado en el Ministerio de Salud avanzar lo antes posible. Si eso se termina mucho antes de julio, también podemos arrancar con los otros grupos, eso no es ningún problema. Así que yo le pido a la población a completar incluso la vacunación. Hay muchos, cerca de más de 1 millón de personas que no han completado la tercera dosis, y a este tiempo, que ha pasado bastante ya, que prácticamente están desprotegidos. La vacuna te protege entre 4 o 5 meses y después ya te quedas sin protección. Eso mismo estaba pensando. 2 últimas preguntas breves. Ya hablamos de una endemia, ¿le preocupa hoy en día las protestas masivas y que generen mayores contagios? ¿Ya se muestra, digamos, en la estadística? Sí, nos preocupa enormemente, todavía no podemos hablar de una endemia que ya podría ser, sin embargo, es importante decirle que estas protestas también afectan al esquema regular de vacunación. El Perú hace muchos años, hace 31 años que no tiene polio. Perú no tiene sarampión. Hay vacunas que van a evitar el cáncer, como es la vacuna del virus de papiloma humano, como es la vacuna de hepatitis B. Entonces no podemos regresar al pasado. Quiero pedirle a la población a completar su esquema de vacunación. El Perú tiene uno de los mejores esquemas a nivel de la región. Correcto. Entonces pedimos a la población a llevar a los establecimientos de salud, todos tienen vacunas, las vacunas son muy seguras, son eficaces y son de calidad. Ahora, tenemos un buen esquema, pero en el caso de los niños me parece que hay un retraso, ¿no? Y hoy los niños que viven en regiones más afectadas por las protestas probablemente están en mucho riesgo, ¿no? Por supuesto que sí, ellos están en mucho riesgo, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades que quedan con discapacidades. Claro que sí. Y la última consulta es, ¿la viruela del mono sigue siendo un riesgo o ya no? No, sí, todavía tenemos algunos casos, si bien es cierto, esporádicos, específicos en algunos grupos. La vacunación tampoco se ha detenido, ya hemos incrementado más regiones para esta vacunación. Recordar que empezó por Lima, en Arequipa y en Trujillo, y nos estamos extendiendo también ya a otras regiones para poder abastecer y vacunarse este grupo también vulnerable. Hay un trabajo silencioso que realizan los profesionales de la salud. A veces en medio de la protesta, doctora, comienzan también los dimes y diretes, los cuestionamientos, las confrontaciones de que hay una protesta social, y cuando se cuestiona que hayan muerto niños, porque han muerto bebés en las carreteras, ¿no? Madres gestantes que no han podido llegar, madres también con pequeños que no han podido trasladarse a centros médicos. Ahí hay que anotar que en silencio el personal del sector salud trabaja movilizándose por todas las regiones y hay que dejarlos operar. Ese es un tema ya de humanidad, ¿verdad? Hay que dejarlos trabajar y trasladarse no solamente por COVID o no solamente por las emergencias que suponen moverse en la misma región, sino a veces traspasar regiones porque, caramba, si hablamos de grandes brechas, hay que reconocer que no todas las regiones tienen las mismas posibilidades en cuanto al sistema sanitario, ¿no? Así es. En efecto, mire, el día de ayer nuestra ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, ya se ha reunido también con los gobernadores y con los directores regionales de todo el país. Hemos estado en el ministerio, ahí hemos hecho articulación y acciones en conjunto, porque esto es importante trabajarlo, el gobierno nacional, el gobierno regional, unir esfuerzos, porque la salud es lo más importante para nuestro país. Sí, pues hay que llamarle la atención de las direcciones regionales de salud, ¿no?
y a los gobernadores regionales que apoyen en este sentido. Sí, ellos se han comprometido, ayer han estado acá con la señora ministra Sí. en el ministerio y hemos estado también articulando para poder hacer acciones de manera rápida e inmediata a nivel nacional. Hay que ver la forma de hacerlo, no sé. Bueno, además la ambulancia está clarísimo, ¿no? Que es un vehículo de emergencia, pero pañuelos blancos, no sé, ¿no? En este enfrentamiento a veces olvidamos eso, ¿no? Hay que ser más empático y hay que ayudar al sector salud a hacer su trabajo. Doctora, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Los invitamos este fin de semana a la vacunación, a continuar. Gracias. Gracias. Los detalles están, por supuesto, en la página web del Ministerio de Salud. Ha sido Marilena Martínez, directora de inmunizaciones. En Chosica, autoridades de salud, a propósito, han lanzado una campaña de prevención.